Claro, vamos a desarrollar ese tema muy importante, ¿sí? Ahí está, el oncenio de Augusto Leguía. Perfecto. De 1919 a 1930, ¿no? Pues bien, lo que tenemos que indicar ahí, lo primero que tenemos que indicar, es un poquito acerca de este personaje, ¿no? Augusto Leguía. Indicar, indicar, por ejemplo, que Augusto Leguía nació en Chiclayo, era empresario, por supuesto. Eh, Leguía, él entra a las familias aristocráticas, porque él no pertenecía a esas familias aristocráticas, él entra ahí porque se casa con una señorita, hija de uno de los aristócratas, con Julio, su hija, Julia Swain. Julia Swain. Se casa con esta chica, Julia Swain, y entra a tallar, ¿no?, a estas familias oligárquicas que dominaban el Perú durante la República Aristocrática. Y bueno, llega a ser presidente, ¿verdad?, durante la República Aristocrática Leguía, entre 1908 y 1912. Que dicho sea de paso, si sumamos su primer gobierno y que va a ser su segundo gobierno, el oncenio, llega a un total de 15 años, ¿no?, siendo el presidente que más tiempo gobernó el Perú. 15 años, entre su primer y segundo gobierno. Ahora, pero también debemos acordarnos que en su primer gobierno, Leguía, obviamente los civilistas, de una u otra manera trataron de influenciar en Leguía durante su primer mandato. Los civilistas esperaban que Leguía, pues, no sea dócil a los intereses del civilismo, que Leguía sea como una especie de marioneta, ¿no?, ante estas familias aristocráticas, ante el civilismo, cosa que no fue así. Leguía, él más bien tenía su propio destino político. Leguía, claro, Leguía va a tener digamos, Leguía va a tener, pues, ¿cómo diríamos, no? Su propia agenda política, distinta al civilismo. Entonces, ya en el poder, Leguía, pues, se separa del civilismo, muy bien, y es más, Leguía va a terminar enfrentándose al civilismo, muy bien, porque Leguía era un político, pues, no, como te digo, no tenía sus propios objetivos. Y más bien durante su primer gobierno, Leguía, por ejemplo, él comenzó a tener mucha popularidad. Recordemos, por ejemplo, esto del Día del Carácter, que fue un frustrado golpe de Estado pierolista, ¿no?, donde el hermano y los hijos de Nicolás de Piero asaltaron Palacio de Gobierno y amenazaron, ¿no?, a Leguía, querían que renuncie, y Leguía no renunció, ¿no?, y vino la gendarmería, ¿no?, que era la policía, y lo rescataron a Leguía, y Leguía nunca había renunciado. Y la gente en Lima se admiró mucho, ¿no? Caramba, ¿no? Leguía se hizo respetar, qué hombre, qué macho, qué carácter. El famoso Día del Carácter, ¿no? Entonces, Leguía comenzó a acumular popularidad, eso es cierto. Y para 1919, ya Leguía, o sea, para lo que va a ser su segundo mandato, Leguía ya había fundado su propio partido. Leguía, una vez que se separa del civilismo, como te repito, durante su primer gobierno. Es más, la separación de Leguía del Partido Civil, esa es la llamada, ¿no?, segunda crisis del civilismo, ¿no?, durante la República Aristocrática, segunda crisis del civilismo, así es llamada. Y Leguía comenzó a fundar sus propios partidos. Primero fundó el Partido Civil Independiente y de ahí fundó el Partido Democrático Reformista. Para 1919, Leguía postula con ese partido, Democrático Reformista. Bien, vamos a ver acá los eventos del oncenio desde la llegada de Leguía al poder en 1919 para iniciar, ¿no?, su segundo mandato hasta el golpe de Estado de Luis Sánchez Serra.
contra de Leguía. ¿No? Hay varios eventos que poco a poco vamos a ir desarrollando. Esta es la elección de 1919, importante. Vemos ahí al candidato del Partido Civil, Antero Aspíllaga, y a Leguía, ¿no? Con su Partido Democrático Reformista, ¿no? Claro que sí. Pues bien, recordemos que votaban en esa época, ¿no? Podían ejercer el sufragio hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir. Hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir. Así es. Es algo bien curioso porque recordemos que en el siglo XIX votaban los hombres mayores de 21 años con capacidad económica, ¿no? Eso fue durante el siglo XIX, ¿no? El voto censitario. Ahora, en el siglo XX, votaban los hombres mayores de 21 años, pero que sepan leer y escribir. Pero sin embargo, la mayoría de hombres no votaban, porque la mayoría de hombres eran analfabetos. Y ni qué decir de las mujeres ni siquiera eran tomadas en cuenta, ¿no? Solamente votaban hombres de clase media y clase alta en realidad. Bueno, la gente fue a votar, muy bien, y hay que indicar lo siguiente: quienes contaban los votos eran los jueces del Poder Judicial, pero la mayoría de jueces eran civilistas, y al momento del conteo, los jueces anunciaron que iban a invalidar 15.000 votos. De inmediato Leguía sospechan que le van a hacer fraude, porque los civilistas en verdad sí pues hacían fraude. Entonces Leguía sospecha, ¿no? Estos jueces invalidan 15.000 votos, y ahora, entonces con la gran sospecha que le van a hacer fraude, Leguía pone como pretexto un supuesto fraude electoral y Leguía encabeza un golpe de Estado. Leguía encabeza un golpe de Estado. Para esto, Leguía aprovecha tres elementos. Primero, que Leguía era popular. Leguía era popular, por lo que había sido su primer gobierno, el Día del Carácter. Segundo, la gente estaba muy enojada porque aún se vivían los efectos de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que durante la Primera Guerra Mundial aumentaron nuestras exportaciones, es cierto, pero también la economía peruana se desorganizó. Escaseaban alimentos, escaseaba el pan, porque la harina había subido su precio, algunas fábricas quebraron, había desempleo, y a esto se le llama la crisis de la subsistencia. La gente estaba muy enojada. Y bien, entonces la gente estaba con mucho malestar por la crisis de la subsistencia. Y el tercer elemento es que la gente le echaba la culpa a los civilistas, al presidente José Pardo, que estaba en el poder. Civilistas, no gobiernan bien, malvados. Entonces los civilistas estaban desprestigiados. Leguía aprovecha entonces su popularidad, el malestar de la gente por la crisis de la subsistencia y el desprestigio civilista, tomando como pretexto un supuesto fraude electoral. Leguía da un golpe de Estado. A José Pardo, ¿no? Porque aún no se ha elegido a su sucesor. Leguía da golpe de Estado a Pardo. Lo primero que hace Leguía al llegar al poder por segunda vez, cuando Leguía saca a Pardo, saca a todos los civilistas del poder, lo saca a todos los civilistas. Entonces, ahí termina la República Aristocrática, porque ya los civilistas no están en el poder, y comienza pues el oncenio, ¿no? De Leguía. Para dejar bien en claro Leguía que está empezando un nuevo momento histórico, a su oncenio Leguía le puso la frase que él siempre repetía: la patria nueva, la patria nueva. Leguía saca del cargo al presidente Pardo y cierra el Congreso. Lógico, porque en ese Congreso Leguía no iba a tener mayoría. Ahí la mayoría lo tenían los civilistas. Entonces Leguía cierra el Congreso porque Leguía sabe muy bien, como lo hemos dicho antes, que para un presidente es difícil gobernar con un Congreso con mayoría opositora. En el caso de Billinghurst, por ejemplo, le costó la presidencia. Entonces, en este caso, Leguía cierra el Congreso, ¿no? E inicia, como les repito, el oncenio, la patria nueva. Así es. Ahí está, el golpe de Estado de Leguía contra José Pardo.
julio de 1919, la patria nueva, ¿no? ¿Quiénes apoyaron a Leguía? Mira, ahí está. Obviamente la población, ¿no? Un sector, ¿no?, de la población apoya, claro. El jefe de la gendarmería, estos son apoyos claves, ¿no? La gendarmería era como decir ahora la policía, pues, ¿no? El jefe de la gendarmería, el coronel Álvarez, y Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, que aún estaba vivo y obviamente era todo un referente en el Ejército Nacional, ¿no? Entonces, el jefe de la gendarmería, Álvarez y Cáceres, lo apoyan. Así es. Vamos a ver acá. Mira, Leguía va a ser muy, muy popular al inicio de su oncenio por haber sacado a los civilistas, ¿no? Los civilistas ya eran muy criticados, los civilistas, la oligarquía, ¿no?, estas familias que dominaban el Perú, muy criticados, muy desprestigiados también estaban los civilistas, ¿no?, como te dije, por los efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La argolla, también le decían a los civilistas, y a la gente le dio gusto que saquen a estos civilistas del poder, ¿no?, a esta oligarquía costeña. Leguía tuvo la habilidad, Leguía, de una u otra manera, ser el representante de muchos sectores que se sentían marginados durante la República Aristocrática. Sí, entonces, por ejemplo, quienes vieron a Leguía como un representante suyo, por ejemplo, la clase media, los estudiantes, los campesinos, los obreros, por lo menos al inicio del oncenio, ¿no?, cuando Leguía saca del poder a los civilistas, a la oligarquía costeña. Entonces, por eso es que al inicio del oncenio, te repito, Leguía va a ser muy, muy popular, ¿no? Sobre todo, quienes se sentían muy representados con Leguía en el poder en el oncenio era la clase media. La clase media era un sector de la población que había aparecido a raíz del crecimiento económico, ¿no? Paso a explicarte eso. Cada vez que el Perú ha tenido un crecimiento económico continuo, ha aparecido una clase media. Porque el requisito para que exista una clase media, por lo menos hasta ahora, es que exista un crecimiento económico. Entonces, recuerda que durante toda la República Aristocrática, con la economía liberal que habíamos tenido, y que Leguía también mantiene, el crecimiento económico fue continuo. Tenemos 20 años, incluso tomando un poco el segundo gobierno de Piérola, más de 20 años, ¿no?, de crecimiento económico continuo. Entonces ahí surgió una clase media. ¿A qué me refiero? Mira, al inicio del crecimiento económico, o sea, en el segundo gobierno de Piérola, había una clase privilegiada, ¿no?, las familias, estas aristocráticas, y el pueblo, ¿no? Ya está, muy bien. Pero luego de 20 años de crecimiento económico continuo, hay un sector de la población que se ha beneficiado de ese crecimiento económico. Hay un sector de la población que, entre comillas, ¿no?, se ha enganchado a ese crecimiento económico. Entonces, tras 20 años de crecimiento económico, ha aparecido un grupo que ya no es pobre, porque tiene capacidad económica, ¿sí?, pero tampoco está dentro de la oligarquía, está en medio. Un grupo que se ha beneficiado del crecimiento económico, ya no es pobre, pero tampoco está dentro de la oligarquía. Entonces, esa es la clase media. Ha aparecido un sector económico, ¿no?, beneficiado por el crecimiento. Ese grupo ya no es pobre, tampoco está, ¿no?, dentro de la clase alta. Esa es la clase media. Y cada vez, te repito, que hay un crecimiento económico, aparece una clase media. Por ejemplo, en estos últimos, bueno, claro, en estos 20 años, ¿no?, que hemos tenido de este siglo XXI, que también hemos tenido un crecimiento económico continuo, por lo menos hasta el 2019, ¿no? Ya el año pasado y los que vengan ya es otra cosa. Entonces, pero hemos tenido un crecimiento económico y ha aparecido una clase media. Claro que sí, entonces es así. Y esa clase media se siente representada por Leguía, ¿no?, que ha sacado a los civilistas del poder. Así es, por eso lo que te digo, que Leguía en un primer momento es muy popular. Muy bien, entonces, por ejemplo, los estudiantes le decían maestro de la juventud. En el Congreso, en el nuevo Congreso que Leguía convoca, se le declaró
prócer de la República. Los campesinos le decían Viracocha. ¿Bien? El embajador de los Estados Unidos le decía gigante del Pacífico, Júpiter presidente. Así le decían, Júpiter presidente. Lo comparaban con Alejandro Magno, con Julio César, con Bismarck, con Lincoln, con Bolívar, pero así era. Realmente una cosa espectacular. Otro detalle también que debes tomar en cuenta, muchacho, es que en nuestro país, ojo, en nuestro país, la gente se emociona mucho con los proyectos autoritarios y con los líderes autoritarios. Sí, la gente en nuestro país se emociona mucho con los líderes autoritarios. Como que la gente siente que ese líder, ¿no?, es el que va a llevarnos, ¿no?, al desarrollo, supongo, ¿no? Pero la gente se emociona, hay un sector de la población que siempre se emociona con los proyectos autoritarios. Eso es una característica del Perú también. Entonces, por ejemplo, mira todo lo que se dijo de Leguía al comienzo, ¿no?, cuando saca a los civilistas. Mira, por ejemplo, mira acá, ¿no? Patriotismo, talento y energía, esto es Leguía. ¿Bien? El afiche acá dice, ¿no? Leguía es el Perú. Leguía nació para exaltar aún más nuestra bandera, ¿no? Imagínate, ¿no? Leguía ha nacido para exaltar al Perú. Relígele que es a quien al Perú Augusto Leguía, ni vuelta que darle, lo máximo. Acá, por ejemplo, a una avenida le pusieron su nombre. A la avenida Arequipa originalmente se llamaba Avenida Augusto Leguía. Generalmente siempre se espera a que una persona fallezca para, en honor a esa persona, ponerle, ¿no?, su nombre a una avenida, una calle, un parque o una plaza. Pero en este caso, ya en vida, a Leguía le pusieron su nombre a esta avenida, Avenida Leguía. Y acá, por ejemplo, vemos como en San Marcos a Leguía lo aplauden, ¿no?, y lo proclamaron maestro de la juventud, ¿no? Y todo esto, como te digo, porque sacó a los civilistas del poder y la clase media y, bueno, los trabajadores, obreros, campesinos, se sentían representados por Leguía. Pero mira, ya hay una debilidad siempre por el autoritarismo, ¿no?, cayendo en la sobonería. Y eso es así, eso es así. Por ejemplo, mira, el año pasado, exactamente el año pasado, durante la pandemia, ¿no?, había gente que se emocionó mucho con el expresidente Martín Vizcarra. Sí, ¿no? Vizcarra cerró el Congreso de forma muy polémica, ¿no? Bueno, pero lo cerró. Y luego, ¿no?, sus acciones durante la pandemia, había gente que le celebraba, ¿no? La gente le celebraba, yo me acuerdo, y yo más bien me llamaba la atención, ¿no? ¿Y por qué me llamaba la atención? Porque ya Vizcarra tenía denuncias, en realidad siempre las ha tenido, siempre las ha tenido. Y por eso me sorprendía, ¿no?, que la gente se emocionara. Yo me acuerdo, sacaron memes donde ponían a Vizcarra junto a Dios. Yo me acuerdo, que ponían a Vizcarra como Superman, dice, uy, junto a Dios, Superman. O sea, así, ¿no? Como estas afiches que vemos acá, ¿no? Así de sobones, ¿no? Me llamó la atención. Y mira, ¿no?, te tengo que decirlo, algunos alumnos ponían en su imagen a Vizcarra como Superman, como no sé qué cosa. Y yo los quedaba mirando, ¿no? Y decía, oye, pero ¿por qué, no? O sea, siempre la debilidad, ¿no?, por el gobierno autoritario, ¿no? No autoritario. Bueno, y al final acabó, me parece, ¿no?, que acabó mal, ahora con su apodo como el lagarto, ¿no? Su apodo bien curioso, el lagarto, ¿no? Está con Richard Swing. Bueno, en fin, ¿no? Y tantas cosas que se han sabido después. Pero siempre. Entonces, pero, obviamente, en parte también entendía, porque, como te repito, acá en el Perú siempre hay la debilidad por apoyar gobiernos autoritarios, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver entonces, seguimos con esto. Significado político del oncenio. Dice, buscó la participación de los sectores políticamente marginados. Claro, como te digo, Leguía, de una u otra manera representaba, ¿no?, a la clase media, a los estudiantes, a los obreros, por lo menos al inicio de su oncenio.
fin del predominio de la oligarquía civilista, ¿ok? Digamos la frase, ¿no? La patria nueva, ¿no? La patria nueva. Esta es una frase que Leguía siempre repetía. En la costa irrigo, en la sierra comunico y en la selva colonizo. Costa irrigo, sierra comunico, selva colonizo. Y obviamente es un gobierno de tendencia autoritaria. Es más, algunos le dicen dictadura al oncenio. Muy bien, avanza un poquito más. Vamos con el aspecto económico, ¿sí? Vamos con el aspecto económico del oncenio. A ver, tenemos que entender el contexto de que el oncenio coincide en su inicio con el término de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando termina la Primera Guerra Mundial, Europa queda muy mal queda Europa, ¿verdad? Tanto los que ganaron como los que perdieron en la Primera Guerra Mundial quedan muy debilitados, ¿no? Los que perdieron, Alemania, Austria, Hungría, deshechos prácticamente, y los que ganaron, el Reino Unido, Francia, muy debilitados, extremadamente muy debilitados. Tanto es así que tras el término de la Primera Guerra Mundial, el capitalismo británico, que era el dominante en el mundo, ¿verdad?, queda tan debilitado el capitalismo británico que comienza prácticamente a desaparecer, a reducirse el capitalismo británico. Y justamente el capitalismo británico se retira de Latinoamérica, de Hispanoamérica, se va el capitalismo británico. Y todos los espacios que va dejando el capitalismo británico lo va ocupando casi de forma natural el capitalismo norteamericano. Porque si un país salió beneficiado tras la Primera Guerra Mundial, fueron los Estados Unidos. Definitivamente. Y es más, la década del 20 en Estados Unidos es llamada la época del big business, de los grandes negocios. Y un crecimiento del capitalismo norteamericano espectacular. Entonces, todo lo que va dejando el capitalismo británico, como Hispanoamérica, lo va ocupando el capitalismo norteamericano. Y en el Perú también, obvio. Entonces, durante el oncenio, el capitalismo estadounidense se hace dominante en nuestro país, por supuesto. Estados Unidos se convierte en nuestro principal socio comercial. Estados Unidos le da préstamos, 10 préstamos, a Leguía. Y las principales inversiones fueron norteamericanas en nuestra economía, sobre todo en el aspecto de la minería. Bueno, como siempre, ¿no? Incluso hasta ahora me parece los capitales norteamericanos invierten básicamente en minería, ¿no? Jericó me dice en el chat, profesor, ¿y usted cree que si el capitalismo británico nunca hubiese desaparecido, Perú hubiera prosperado más? No, no, Jericó, no. Esté quien esté dominando en el mundo, Gran Bretaña, Estados Unidos u otra potencia, el progreso del Perú depende de los peruanos, Jericó. El progreso del Perú depende de los peruanos. Depende de los peruanos. Claro. Mira lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Mira con lo que pasa con el gobierno, ¿no? Hay gente que dice que el gobierno está bien, hay otra gente que dice que el gobierno está mal, en fin, ¿no? Uno ve medio desordenado la cosa, ya, pero ¿quién eligió ese gobierno? No fue ni el capitalismo estadounidense, ni el capitalismo británico, fueron los peruanos. Entonces, el destino del Perú lo dirigen los peruanos. Y que no sepan dirigirlo es otra cosa. De moví, mira, ahí está, mira. Leguía del golpe de Estado, el oncenio, ¿no? Y todo lo demás. Hemos visto la República Aristocrática, ¿no? Hay influencia, claro que sí, pero el destino del Perú es básicamente los peruanos. Y lo que pasa es que también hay cierto discurso político, ojo ahí, hay cierto discurso político de echarle la culpa a otros, ¿no? Entonces, no, otros son los malos, yo soy el bueno, tienes que estar conmigo, ¿no? El otro es el malo, yo soy el bueno. Esa forma de hacer política infantil, porque se basa en lo bueno y en lo malo, es utilizado por algunos grupos políticos para presentarse como los buenos, ¿no?
claro que sí, ¿no? Entonces, pero eso es simplemente manipulación barata, ¿no? Manipulación, porque sabemos que en la realidad no hay ni bueno ni malo, ¿no? Solo hay intereses. Y uno debe velar por sus intereses. El país debe saber velar por sus intereses. Los peruanos debemos saber velar por los intereses de nuestro país. Entonces, es así, ¿no? Los capitalismos, claro que influyen, pero básicamente el destino de cada país es. Por eso es que muchos países salen adelante sin tener gran cosa, ¿no? Israel, por ejemplo, ¿no? Es un país que no tiene, creo, ni 70 años de vida y es una potencia mundial, ¿ya? ¿No? Y está en medio de un desierto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un país, ¿no?, tan reciente y con tan pocos recursos naturales ahorita sea una potencia, ¿no? Israel. Y así otros ejemplos más, ¿ah? Entonces ya depende de la gente, depende de la gente. Entonces, mira, vemos acá la imagen donde justamente, ¿no? Mira, se está pintando con la bandera norteamericana el mundo. Esto significa el dominio, ¿no?, del capitalismo estadounidense tras la Primera Guerra Mundial. Y acá abajito vemos al presidente Leguía, que está saludando al presidente norteamericano Thomas Wilson, ¿no? Claro, ahí está, es de la cercanía entre Leguía y el capitalismo norteamericano. Entonces, durante el oncenio, el capitalismo norteamericano se hace dominante, como te repito, y préstamos a Leguía, principal socio comercial de Estados Unidos, inversiones mineras norteamericanas, incluso, y lo vemos acá, la llamada misión Cumberland, perfecto, fue enviada por los Estados Unidos para supervisar las aduanas. La misión Cumberland observó cómo el Perú estaba administrando el dinero que Estados Unidos nos había dado. Muy bien, entonces seguimos con el aspecto económico, ¿no? Obras de irrigación en la costa, ¿no? Recuerda la frase de Leguía, ¿no? En la costa irrigo, sierra comunico, selva colonizo. Entonces tenemos acá, primero el proyecto Olmos en Lambayeque para lo que es el cultivo del azúcar. Proyecto Olmos en Lambayeque para lo que es el cultivo del azúcar. Costa Norte. Y luego, este proyecto Olmos es bien importante, lo diseñó el ingeniero Charles Sutton, y el proyecto Olmos es un gran proyecto de irrigación, ¿no?, que es llevar las aguas del río Huancabamba hacia la costa. Este proyecto Olmos, su construcción por etapas, duró casi 100 años. Recién se ha terminado el 2010, el proyecto Olmos. Pero sí, en la costa norte para lo que es el cultivo del azúcar. Y también obras de irrigación en el Imperial en Cañete para lo que es el cultivo del algodón. Y es más, acá hay un dato que hay que indicarte. El algodón comienza a superar al azúcar como principal cultivo en el Perú. El algodón comienza a superar al azúcar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que el algodón va a superar al azúcar? Sí, el algodón va a superar al azúcar porque recuerda que el algodón tenía un problema, ¿no? Que había un hongo que malograba, ¿no?, el cultivo de algodón. Y que viene este famoso científico, ¿no?, Fermín Tanguis, y Fermín Tanguis elabora un algodón resistente a la plaga, ¿no?, el algodón Tanguis o algodón Cottonwood. Muy bien, claro que sí. Entonces, importante porque con este algodón Tanguis, ya resistente a la plaga, entonces ya el algodón comienza a superar en productividad al azúcar. Entonces, durante varios años del oncenio, el algodón ya supera como principal cultivo al azúcar. Entonces, mira, es importante porque, mira, es como si hiciéramos un esquema, mira, ¿no?, y en el esquema dijéramos, ¿no?, república aristocrática, mira, república aristocrática. ¿Quién domina? La oligarquía civilista. Capitalismo dominante británico, principal cultivo azúcar. Ya, ok, por este lado, oncenio. ¿Quién domina? Augusto Leguía. Capitalismo dominante estadounidense. Principal cultivo, algodón. ¿No? ¿Te das cuenta? Ha cambiado. Así es. Entonces el algodón
supera en productividad al azúcar. Luego tenemos por acá que se fundan bancos, banco de reserva, banco agrícola, banco hipotecario. No el BCR, sino el banco de reserva nomás, aquí está. Y luego también acá hay dos acuerdos polémicos que firma Leguía. ¿Ah? Vamos a empezar con el primero, mira. Dice, entregó los ferrocarriles a perpetuidad a la Peruvian Corporation. Profe, ¿cómo es esto? Recordemos en tal caso, el contrato Grace, ¿no? Durante la reconstrucción nacional, primer gobierno de Cáceres, ¿no? Recordemos que en el contrato Grace se pagó la deuda externa del Perú a los británicos, Peruvian Corporation, cediendo muchas cosas, porque no tenemos dinero, ¿no? En el contrato Grace cedimos ferrocarriles por 66 años, guano, hectáreas en la selva, libre navegación por el Titicaca y 33 anualidades de 80.000 libras cada una. Recordemos que el Perú cumplió todo, entregó los ferrocarriles, todo lo demás. Pero el último punto, el Perú no cumplió, porque de las 33 anualidades, la primera anualidad el Perú lo pagó, pero las siguientes anualidades no. Entonces ahí viene el asunto, ¿no? En ese momento, cuando se firma el contrato Grace, se consideraba cancelada, ¿no?, la deuda externa, pero quedó ahí, pendiente el pago de las anualidades, que en ese momento era una cuenta menor, pero mira cuánto tiempo ha pasado, ya varias décadas. Y ya para este momento del oncenio, esas anualidades, más las moras, los intereses, ya representaban una deuda importante. Así es, entonces había que pagar eso. Leguía, durante el oncenio, Leguía le dice a los británicos, ¿no?, de la Peruvian Corporation, Leguía les dice, señores británicos, ¿no?, le dimos los ferrocarriles por 66 años. Los británicos protestaban, no, pero el Perú nos debe las anualidades y los intereses. Entonces Leguía le dice, señores británicos, entonces, ¿le vamos a ceder los ferrocarriles? No, por 66 años no. Por 99 años. Por 99 años le vamos a ceder los ferrocarriles como forma de pago de las anualidades. Pero luego, Leguía lo pensó mejor. Y Leguía dijo, ¿saben qué, señores británicos? Mejor quédense con los ferrocarriles. Ya son suyos, ya no nos devuelvan, ya son suyos, quédense con los ferrocarriles. Ella le entrega para siempre los ferrocarriles a la Peruvian Corporation. Y los ferrocarriles obviamente eran tan valiosos que ahora más bien es la Peruvian Corporation la que debe al Perú. Como Leguía le ha entregado ya para siempre, ¿no? Llévense los ferrocarriles. Son tan valiosos los ferrocarriles, ahora es la Peruvian Corporation la que debe al Perú, ¿no? Se volteó la tortilla, como dicen algunos. Ahora, y la Peruvian Corporation se compromete a pagarle al Perú 20 anualidades de 11.000 libras cada una. 20 anualidades de 11.000 libras cada una. Muy bien. La pregunta es, muchachos, ¿la Peruvian Corporation le va a pagar al Perú las 20 anualidades de 11.000 libras cada una? ¿Ustedes qué dicen? Porque ahora más bien, como Leguía le entregó para siempre los ferrocarriles a los británicos, y ahora más bien ellos, la Peruvian Corporation, debe pagar al Perú 20 anualidades de 11.000 libras cada uno. La pregunta es, ¿los británicos pagaron o no pagaron al Perú? ¿Ustedes qué dicen? Porque ahora eran ellos los que nos debían pagar a nosotros las anualidades. ¿Y pagaron o no pagaron? ¿Usted qué dice? ¿Los británicos pagaron o no pagaron esas 20 anualidades de 11.000 libras? Y la respuesta es que sí pagaron, muchachos. Los británicos pagaron. Todo puntual, es más, antes de la fecha. Los británicos pagaron todo. Antes de la fecha. Así es, jóvenes. Porque los países importantes, por algo son países desarrollados, ellos sí tienen palabra. Ellos sí tienen palabra, ellos sí son organizados. Por eso son países desarrollados. Bien, claro. Ellos se comprometen y lo que dicen, lo hacen. Son países serios. Por eso ganan guerras mundiales. Bien, por eso son los que dominan el mundo.
Y no echándole la culpa a otros, sino ellos asumiendo que deben ser responsables como país. Y está, sí, ellos nos pagaron todo. Ya está listo. Entonces, ya, ahora sí no debemos nada a los británicos, un problema menos. Un problema menos. Pero claro, a mucha gente le pareció polémico esto de entregar para siempre los ferrocarriles, nada. Bueno, vamos con el otro arreglo, que es más polémico todavía. El otro arreglo es el laudo de París. El laudo de París de 1922. Laudo de París. Firmado con la International Petroleum Company, IPC. IPC. Muy bien. Ahí está. Vamos entonces a ver al detalle. Este es el laudo de París tan polémico, firmado, te repito, con la International Petroleum Company. Esta empresa, IPC, International Petroleum Company, extraía petróleo del yacimiento Labrí Pariñas en Piura, Talara. Antes la IPC se había llamado London Pacific, ¿no? Pero bueno, ya en este momento se llamaba así, IPC, norteamericano. El reclamo del Perú era un reclamo tributario. El reclamo del Perú era un reclamo tributario. Bien, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? El Perú reclamaba que la IPC pague más impuestos de los que hasta ese momento pagaba, ¿no? Un reclamo tributario. Durante el último gobierno de la República Aristocrática, el gobierno de José Pardo, se estableció que este reclamo que el Perú le hacía al IPC vaya a un tribunal exterior, cosa que ya era polémica, pero bueno, ya, se va a un tribunal exterior. Y ya durante el oncenio se va a firmar este laudo de París, ¿no? Que algunos llaman también Acuerdo Salomón-Duff, algunos le dicen así, Acuerdo Salomón-Duff. Bueno, empezamos primero por lo bueno, ¿sí? Ya. Lo bueno es que la IPC aceptó pagar los impuestos que el Perú reclamaba. Sí, la empresa norteamericana dijo, ya, a ver, pero ¿cuánto quieres que te pague? Era 1.200.000 libras al año. Te pago. ¿Cuál es el problema? Te pago. Entonces el IPC aceptó pagar los impuestos que el Perú reclamaba. Hasta ahí todo bien. Es más, la IPC le entrega $1.000.000 al Estado peruano como una especie, qué sé yo, ¿no? La IPC dijo, mira, ¿no? Le hemos hecho pasar un mal rato al Estado peruano. Nos dieron $1.000.000. ¿No? Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, la IPC acepta pagar los impuestos que el Perú reclama y nos da $1.000.000. Hasta ahí todo bien. Ese es el aspecto bueno, ¿no? Ya, el aspecto malo. El aspecto malo es que ese impuesto que la IPC ha aceptado no se va a variar en los próximos 20 años. Se va a mantener como un impuesto fijo que la IPC debe pagar en los próximos 20 años. Muy polémico porque ustedes saben que el petróleo es un recurso muy valioso hoy en día y generalmente cada cierto tiempo se aumenta el impuesto, ¿no? Pero habíamos quedado en que la IPC pague lo mismo por 20 años. Y de ahí viene lo más polémico. Que Leguía se emociona y Leguía le entrega en propiedad a la IPC todo el yacimiento petrolero Labrí Pariñas, tanto la superficie como el subsuelo, contraviniendo las leyes peruanas. Porque en las leyes peruanas, que vienen desde la época del virreinato, imagínate, en las leyes peruanas, los recursos naturales, ¿quién es el dueño de los recursos naturales? ¿Quién es el dueño de los recursos naturales? ¿Okay? ¿Quién es el dueño? A ver, muchachos, de los recursos naturales. El Estado, claro que sí, el Estado. El Estado. Ahí está mi tocayo Ernesto, ¿no? Está mi tocayo Ernesto, pues lo máximo. El Estado, pero claro, porque mira, tú por ejemplo, ¿no? De repente, la casa donde vive, vamos a suponer, ¿no? La casa donde uno vive es del papá, del abuelo, qué sé yo, ¿no? Ya está. Entonces, el papá, el abuelo es dueño de la casa, es dueño de la superficie. Pero si a 100 metros abajo se encuentra oro, petróleo, gas, cobre, pues eso no será el dueño ni el papá ni el abuelo, que son dueños de la superficie. Todo lo que son recursos naturales, el dueño es el Estado. Por eso el Estado los concesiona, los comercializa.
Muy bien, claro, pero, como te repito, Leguía en el laudo de París se emociona y Leguía le entrega a la IPC en propiedad todo el yacimiento petrolero, tanto la superficie como el subsuelo, todo el subsuelo. Muy bien, todo el petróleo que faltaba sacar le entrega en propiedad a la IPC, contraviniendo las leyes peruanas. Y por eso el laudo de París es muy polémico. Y más bien se complica la cosa, porque inicialmente era un reclamo tributario, ahora es un reclamo prácticamente de soberanía, ¿no? Y ese va a ser llamado el problema del petróleo. O sea, a raíz del laudo de París se comienza a hablar ya del problema del petróleo, porque ya no es un reclamo tributario, ¿no? Que el Estado hasta ahora reclama que paguen impuestos, ¿no? A tantas empresas, qué sé yo, personas naturales. Pero en este caso, ya con el laudo de París, es un reclamo de soberanía, lo que está, digamos, ahí en lo que se va a empezar a hablar, ¿no? Entonces, el problema del petróleo. Ahí está. ¿Por qué Leguía hizo eso, no? ¿Por qué Leguía entregó el subsuelo a la IPC? Porque Leguía esperaba, de una u otra manera, motivar que esta empresa norteamericana invierta más en nuestro país y también porque Leguía quería el apoyo de los Estados Unidos, quería ganarse el apoyo de Estados Unidos para resolver el asunto de Tacna y Arica, que después lo vamos a ver. Y bueno, así se dieron las cosas. Muy bien, entonces mira, hasta ahí hemos visto el aspecto económico. Ya está, ya desarrollamos ya el aspecto económico. Vamos ahora al aspecto político. En el aspecto político, obviamente tenemos un gobierno autoritario, para muchos dictatorial, muy bien, y vemos acá, por ejemplo, dice, ¿no? Persecución y hostilización a opositores. Sí, por ejemplo, mira, vemos acá esta noticia abajito, dice, los bochornosos sucesos de ayer. Una poblada, o sea, un grupo de gente, atacó e incendió el diario La Prensa y El Comercio, que eran diarios relacionados al civilismo. Sí, y esa poblada que dice la noticia era gente de Leguía, o gente relacionada al gobierno, ¿no? Eran, como ahora dirían, los ronderos de Leguía, que fueron ahí a asaltar el diario El Comercio y el diario La Prensa, que eran diarios opositores. Eso se hacía antes, ¿ah? O sea, lo que se indica ahí, en otros gobiernos también se hizo. Mandar así matones, gente, ¿no? Como te digo, como ahora dirían los ronderos con chicote, a que causen destrozos, ¿no? En este caso, en los periódicos La Prensa y El Comercio. En El Comercio hubo una balacera de CPU. Ahí estaban los Miro Quesada, pues se agarraron a balazos, ¿no? Con la gente que vino a destruir el diario, ¿no? Sí, fue terrible, ¿no? Así se hacía política antes. Se supone que antes se hacía política así. Ahora quién sabe, ¿no? De repente vuelven estas épocas. En vez de avanzar, retrocedemos. Entonces ahí está, clarísima la noticia, ¿no? Una poblada, ¿no? Ataca e incendia la prensa del diario El Comercio. Y luego tenemos una caricatura de Leguía, acá está Leguía, que ha prácticamente domesticado a los partidos políticos, ¿no? Aquí el Partido Constitucional, aquí el Partido Demócrata, aquí el Partido Civil, aquí el Partido Liberal, en fin, ¿no? Ahí Leguía como que ha domesticado, ¿no? Así es. Muy bien. Se elaboró una nueva Carta Magna, una nueva Constitución. Ya te he dicho, bueno, en tal caso les digo, que muchas veces se elaboran constituciones para respaldar gobiernos autoritarios o dictatoriales. Ojo ahí, ¿eh? No sé qué te estoy advirtiendo. A veces se elaboran nuevas constituciones para respaldar gobiernos dictatoriales. Este fue el caso de la Constitución de 1920. Muy bien, que es la novena de las 12 constituciones que hemos tenido. Claro, la novena de las 12 constituciones, porque hasta ahorita hemos tenido 12 constituciones. Claro, podemos tener más, ¿eh? 13, 14, 15, 1530 constituciones, normal. Y no solucionan nada, porque mire, hemos tenido 12 constituciones y seguimos siendo un país subdesarrollado. Por ahí no va el camino, ¿verdad? Estados Unidos tiene una sola constitución, y por lo menos hasta ahora es la principal potencia del mundo con una constitución. Entonces, el variar constituciones no es el camino, ¿eh? Pero bueno, en fin.
Y como te repito, y te vuelvo a repetir, elaborar a veces una nueva constitución es más para respaldar un proyecto político autoritario o una dictadura. ¿Qué novedades tiene esta constitución de 1920? A ver, dice, fue elaborada por Mariano Cornejo y Javier Prado, influenciada por la Revolución Mexicana y la Constitución de Weimar. ¿Cómo que influenciada por la Revolución Mexicana? Porque esta constitución es la primera en tomar en cuenta, por ejemplo, los derechos laborales y reconocer la existencia de las comunidades indígenas, reconocer la existencia de las comunidades nativas, ¿no? O sea, que la Constitución tome en cuenta a sectores, entre comillas, marginados, ¿no? Derechos laborales a favor de los obreros, reconocimiento de las comunidades nativas, ¿no? Favoreciendo a los indígenas, a eso se refiere, ¿no? Esa es la influencia de la Revolución Mexicana. Prohibió los monopolios comerciales. ¿Cómo es la política, no? Que hoy en día siguen hablando de monopolios, pero si ya la Constitución del 20 ya las prohibía, ¿no? Y es más, hoy en día escuché por ahí a un sujeto que quería una nueva constitución para que se prohíban los monopolios, pero si los monopolios ya están prohibidos desde la Constitución de 1920, como dicen algunos, ¿no? Quiere cambiar la Constitución sin siquiera haberla leído, ¿no? Ya desde esta Constitución, que es la número 9, ya están prohibidos los monopolios, totalmente prohibidos. En tal caso, lo que se debe hacer es que se cumpla la ley, pero no por eso vas a cambiar una Constitución. Pero, en fin, acá en el Perú todo puede ocurrir. El artículo 113, que fue modificado 2 veces para que Leguía se reelija, y el artículo 140, que convocaba congresos regionales, ¿no? Descentralización. Bueno, a raíz también de esta constitución se le ha comparado mucho a Leguía con Fujimori. ¿Por qué? Porque al igual que Leguía, Fujimori dio golpe de Estado. Porque al igual que Leguía, Fujimori también cerró el Congreso y convocó uno nuevo. Porque al igual que Leguía, Fujimori también elaboró una nueva constitución. Porque al igual que Leguía, Fujimori no respetó su propia constitución, la modificó para poder reelegirse. Porque Fujimori, al igual que Leguía, se reeligieron 2 veces, una reelección y una reelección o segunda reelección. Y porque Fujimori, al igual que Leguía, luego de su segunda reelección cayó en desgracia. Leguía murió en la cárcel. Fujimori, quién sabe, ¿no? De repente también muere en la cárcel. Tendría hasta el mismo final, ¿no? Imagínate. Se compara mucho a Leguía con Fujimori por este tipo de cosas. Muy bien, entonces, ¿qué más a nivel político? Allá aparecen 2 personajes nuevos, pero interesantes en la política, ¿no? El primero, Víctor Raúl Haya de la Torre. Él fue presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, y Haya de la Torre cobra notoriedad cuando convoca la marcha contra el Sagrado Corazón de Jesús. La marcha contra el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ya? Esta fue una marcha, lo que pasa es que Leguía quería consagrar al Perú, o acercar al Perú, ¿no? a esta fiesta católica, Sagrado Corazón de Jesús. Y a mucha gente no le gustó. Haya de la Torre también era medio evangelista, y hace una marcha en el centro de Lima, ¿no? En esa marcha contra el Sagrado Corazón de Jesús murieron 2 personas. A raíz de eso, Haya va a ser arrestado, encarcelado y deportado. O sea, lo enviaron a México. Por eso es en México donde Haya de la Torre funda su partido, ¿no? Su movimiento primero, ¿no? El APRA. Bien, ahí está, ¿no? Ahí está, el APRA. Bien, importante. APRA significa Alianza, ¿cómo? Alianza Popular Revolucionaria Americana. APRA, ¿no? Ahí en México, como un movimiento internacional, ¿no? Ahí están los libros de Haya de la Torre, el antiimperialismo y el APRA, 30 años de aprismo. Ahí está la bandera del APRA, ¿no? Indoamérica, la palabra Indoamérica la pone de moda Haya de la Torre. Ahí está entonces, ¿no? Fundó el APRA en México. Y Haya de la Torre dio un programa máximo, ¿no? Que de ahí vamos a verlo. Claro, de ahí vamos a indicar el programa máximo del APRA. El otro personaje que también aparece durante el oncenio es José Carlos Mariátegui.
famoso intelectual. José Carlos Mariátegui tuvo una vida bien curiosa. La vida de Mariátegui fue bien dramática. ¿No? Fácil podría estar en una película. Como que hay una película de Mariátegui. Sí hay una película. No es tan buena, pero bueno, a nada. Hay una película de Mariátegui y claro que sí, hay una película de Mariátegui y también y también ¿cómo se llama esto? Fácil la vida de Mariátegui podía dar varios capítulos de La Rosa de Guadalupe, así una cosa, una miniserie, ¿no? Porque es bien dramática su vida. Bueno, la cosa es que Mariátegui no puede terminar el colegio porque él padecía mucho, él tenía dañada una de sus piernas y cada cierto tiempo se recrudecía la infección, entonces no pudo acabar el colegio. Él aprende básicamente por su cuenta, era un autodidacta. Y a los 12 años entra a trabajar al diario La Prensa, como ayudante, así, ¿no? Su pierna mala, pero entra a ayudar, a trabajar al diario La Prensa. Ahí conoce a Abraham Valdelomar, el famoso literato, que se hace su amigo, su recontra amigo. Valdelomar y Mariátegui eran muy amigos. Valdelomar incluso le decía, ojito lindo, ¿no? Valdelomar le decía eso. Mariátegui, ojito lindo, era su amigo. Y justamente Valdelomar habla con el director del diario La Prensa para que Mariátegui pase de ser un ayudante a ser periodista con un buen sueldo, para que veas. ¿Eh? Entonces, profe, pero ni siquiera había terminado el colegio. Sí, pues ni siquiera había terminado el colegio, autodidacta. Pero eso no interesa en este país. Lo que interesa son los contactos. Y como él era muy amigo de Valdelomar, Valdelomar es quien habla con el director del diario La Prensa y le dice, este cojito, que sea periodista. Ya está, listo. Y comienza su carrera de periodista en el diario La Prensa. En el diario La Razón, Mariátegui critica a Leguía y Leguía le ofrece una beca, es parte de la amenaza también, pero bueno, le ofrece una beca a Mariátegui para que vaya a Europa, disque estudiar, en realidad fue a pasearse, pero Leguía le dio una beca a Mariátegui y Mariátegui se va a Europa, ¿no? O sea que Mariátegui fue a Europa con plata de la dictadura, como a veces se le dice al oncenio, ¿no? Con la plata de un dictador, manchado sus manos de sangre, como algunos dicen, ¿no? Entonces Mariátegui fue a Europa. En Europa se hace recontra comunista, Mariátegui, recontra comunista, y en Italia se casa con la que va a ser, ¿no? Su compañera, su esposa, Ana Chiappe. Ahora, esto es bien curioso, ¿no? Siempre me llama la atención de la gente de izquierda, que siempre dice una cosa pero hace otra, ¿no? Porque Mariátegui se declaraba indigenista, ¿no? El indigenismo, lo indio, y lo primero que hace es casarse con una blanca, como la italiana Ana, que es recontra blancona, ¿no? Entonces, eso siempre me llama la atención, ¿no? El indigenismo, que por acá, la cultura indígena, todo bien, ¿no? Pero lo primero que hace es con una blanca, ¿ves? Bueno, en fin, así es estas personas tan curiosas. Y entonces, y Mariátegui regresa al Perú y funda el Partido Socialista. Funda el Partido Socialista y funda este sindicato, la CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú. Ahora, Mariátegui, por ejemplo, él no apelaba mucho a las elecciones, ¿eh? O sea, no es que Mariátegui haya querido ganar la elección. Mariátegui lo que quería era, de una u otra manera, hacer la revolución. ¿Y qué es la revolución? Violencia. Violencia, porque así como fue la revolución rusa, la revolución mexicana, la violencia. Eso es lo que quería. Por eso es que no debe extrañarte que muchos grupos terroristas se declaren mariateguistas, como por ejemplo Sendero Luminoso, porque Mariátegui hablaba de la revolución. Y la revolución, como fue en México, en Rusia o en la Revolución Francesa, involucra muerte y sangre. ¿Okay? Es así. Entonces, acá están las publicaciones relacionadas a Mariátegui. Muy bien, claro que sí. Entonces, primero los periódicos
el diario La Prensa, donde empezó a trabajar Mariátegui. Claro que sí, ahí empezó su carrera periodística. La Razón, donde criticaba a Leguía, y el diario Labor, donde difunde bastante el socialismo. Y acá están sus publicaciones, ¿no? El Amauta es su revista cultural de Mariátegui, claro que sí. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, la escena contemporánea, peronismo en Perú, son obras de José Carlos Mariátegui, ¿no? Funda el Partido Socialista y funda el sindicato Confederación General de Trabajadores del Perú. En esta diapositiva, muchachos, tenemos justamente las propuestas políticas, ¿no? Primero del APRA, en su programa máximo, y por acá tengo al Partido Socialista de Mariátegui. Del programa máximo del APRA debemos, bueno, en tal caso recordar el primer punto, acción contra el imperialismo yanqui, o sea, contra el imperialismo norteamericano. De ahí tiene otras premisas: unidad de América Latina, nacionalización de tierras, internacionalización del Canal de Panamá, etc. Pero el primer punto nos interesa, acción contra el imperialismo yanqui. Y en cuanto a lo que es el Partido Socialista, muy bien, su antiimperialismo y antioligárquico, muy bien, organizar a los obreros, por eso fundó Mariátegui la CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú, y el partido debe orientar y dirigir la violencia de la revolución. Hoy en día, por ejemplo, se habla de este personaje, ¿no? El señor Vladimir Cerrón. Cuando uno escucha hablar a Vladimir Cerrón, de repente ustedes lo han escuchado hablar, muchachos, ya él es un clásico personaje de la izquierda. Él mismo lo dice: yo soy socialista, comunista y mariateguista. Claro, porque justamente Vladimir Cerrón, ¿qué cosa es lo que ha hecho? Un partido político, Perú Libre, para llegar al poder y ejercer la revolución. Perú Libre lo ha hecho a través de las elecciones, lo cual está bien, porque hay otras propuestas que utilizaron la violencia, como dijo como Mariátegui indicaba, ¿no? Como Sendero Luminoso, por ejemplo, que es el caso más dramático para el Perú. Muy bien, y por eso la cercanía también, ¿no? De Perú Libre con ideas de Sendero, porque ambos grupos tienen como inspiración las ideas comunistas, marxistas y a Mariátegui. Y Mariátegui nunca descartó la posibilidad de la violencia para llegar al poder, al contrario, más bien decía que era una ruta a seguir. Jericó me dice en el chat: profe, si Leguía también estaba en contra de la oligarquía y el Partido Socialista también, ¿por qué José Carlos Mariátegui criticó a Leguía? Porque Leguía no era socialista, pues. Porque Leguía no era socialista. Leguía era un hombre práctico, un hombre práctico. En cambio, Mariátegui ya tenía su ideología socialista. La ideología socialista, comunista, no solamente es estar en contra del imperialismo, es toda una propuesta económica en donde el Estado debe controlar la economía, donde prácticamente el socialismo, comunismo debe ser el único partido dominante en el país. Por eso es que tienden a ser dictaduras, por eso es que tienden a ser gobiernos muy autoritarios los comunistas. Muy bien, entonces, donde, como dice Vladimir Cerrón incluso, el partido es el que manda, no el individuo. El partido es el que dirige la sociedad. Y si tú te sales de lo que dice el partido, puede ser sancionado y en otros gobiernos comunistas puede ser eliminado. Muy bien, ese es el detalle. Entonces, Mariátegui era socialista, Leguía no. Coincidían en su rechazo a la oligarquía nada más, pero después diferían bastante. Y dice acá: Partido Socialista indigenista. Sí, el indígena, lo máximo es el indígena, claro, lo máximo el indígena, la cultura indígena, pero lo primero que hizo Mariátegui fue casarse con una mujer blanca. Y la sociedad peruana, acá está justamente la definición que la vez pasada les indiqué, ¿no? Cuando Mariátegui dice que el Perú de esa época era semicolonial por la presencia del capitalismo norteamericano y semifeudal, ¿no? Por la presencia del gamonalismo y Yanaconaje en la Sierra Sur. Muy bien. ¿En qué coinciden Aya y Mariátegui? En su antiimperialismo, ¿no? Claro, es que ellos viven la época del imperialismo norteamericano. Ambos rechazan el imperialismo norteamericano. Imaginemos que Aya y Mariátegui hubieran
tenido su actividad política antes de la Primera Guerra Mundial, hubiesen rechazado el imperialismo británico. Pero como ellos tienen su accionar político después de la Primera Guerra Mundial, rechazan el imperialismo norteamericano. Indigenistas, y ambos, Aya y Mariátegui, eran grandes admiradores de Manuel González Prada. Grandes admiradores de González Prada, ¿no? Incluso fundaron la Universidad Popular González Prada y, bueno, también escribieron en la revista Claridad. Muy bien, chicos, entonces ya hemos visto la parte económica, la parte política del oncenio y nos toca, claro, responder preguntas, ¿ya? Por favor, a ver, lean, pongan sus claves, chicos. Yo quiero, por favor, que pongan sus claves para ver si estamos entendiendo el tema y de repente por ahí hay alguna pregunta. Lean y pongan sus claves, muchachos, por favor. Lean y pongan sus claves. Pongan sus claves, chicos, por favor. Lean y pongan sus claves.
A ver, chicos, desarrollamos. Dice así. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces. 1. La denominación Patria Nueva de Augusto Leguía significó. Bien. Ahí la respuesta es dedo, ¿verdad? El fin del predominio de la oligarquía civilista. 1 dedo, el fin del predominio de la oligarquía civilista, ¿verdad? Porque justamente Leguía lo saca a las civilistas del poder y fue muy felicitado por eso. 1 dedo. 2. No pertenece al oncenio de Augusto Leguía. No pertenece al oncenio de Augusto Leguía. Ahí la respuesta es casa, porque la empresa norteamericana Cerro Copper Corporation llega durante la República Aristocrática. Claro, ¿no? Incluso ya en la República Aristocrática, esta empresa Cerro Corporation era señalada, ¿no? Como un enclave, una empresa mal vista, que contaminaba los campos para luego comprarlos a un precio muy bajo, ¿no? 2 casas. 3. El laudo de París sobre la explotación del petróleo del yacimiento Labrí Pariñas es uno de los convenios más polémicos, claro. Fue firmado durante el oncenio de Leguía. 3 dedito. 4. No corresponde al oncenio de Leguía. Casa. Ley de libertad de culto. Claro, porque la libertad de culto se dio también durante la República Aristocrática, ¿no? Segundo gobierno de José Pardo. Muy bien, 4 casa, porque en la 4 me está preguntando lo que no es casa. 4 casas. ¿Cómo queda la primera columna entonces? 1 dedo, 2 casa, 3 dedo y 4 casa. Repito, 1 dedo, 2 casa, 3 dedo y 4 casa. La segunda columna dice, la 5. Políticamente, el oncenio de Augusto Leguía significó fundamentalmente, dice. Bueno, ahí la clave es casa, un régimen autoritario financiado con capitales norteamericanos. 5 casa, un régimen autoritario financiado con capitales norteamericanos. 5 casitas. 6. Fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, o sea, fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. En México, 1924. 6 besitos. 7. No corresponde a la Constitución de 1920, dada durante el segundo leguismo. La Constitución de 1920, lo que no corresponde. Casa, porque mira, dice, dio el voto para varones, propietarios y comerciantes. No. Ese era el requisito en el siglo XIX, con el voto censitario. En el siglo XX, como les mencioné, se pedía que los varones simplemente sepan leer y escribir, aunque la mayoría no sabía, ¿no? 7 casa. 8. Durante el oncenio de Augusto Leguía se llegó a imponer el predominio económico de una nueva potencia mundial, Estados Unidos, pues, ¿no? El capitalismo norteamericano que entra con todo a Latinoamérica y obviamente al Perú también. 8 casa. Entonces, ¿cómo queda la segunda columna? Mira, 5 casa, 6 beso, 7 casa y 8 casa. Repito, 5 casa, 6 beso, 7 casa y 8 casa. En el chat, Jericó me dice, profe, el algodón no fue el mayor producto de exportación, pero en la República Aristocrática fue el azúcar. En la República Aristocrática el mayor producto de exportación fue el azúcar. Y en el oncenio ya el algodón comienza a predominar. Durante varios años del oncenio el algodón ya está superando al azúcar. O sea, ya hay una tendencia del algodón a superar al azúcar. Y en el oncenio ya podemos decir que el algodón ha superado el azúcar. Pero en la República Aristocrática, entonces, ¿no? Por eso hicimos, bueno, yo les planteé el esquema, ¿no? República Aristocrática, dominio civilista, imperialismo británico, cultivo del azúcar, principal cultivo, oncenio, el dominio de Leguía, capitalismo norteamericano, y el cultivo principal ya es el algodón. Muy bien. Jericó me dice, profe, ¿los gamonales se encargaban del algodón? No, porque recuerda que los gamonales son los hacendados de la sierra, sobre todo de la Sierra Sur, y el algodón se cultiva en la costa. Para el algodón son empresas también, empresas agroindustriales, o pequeños propietarios, pero que no llegan a ser gamonales.
pequeños propietarios, pequeños, medianos propietarios en la costa centro y costa sur, básicamente. Lima, Cañete, parte de Ica, esa era la zona algodonera, que eran propietarios, pero no gamonales. Los gamonales son de la Sierra Sur, ¿no? Recuerda que los gamonales eran abusivos y tenían trabajadores yanacoras, ¿no? Esa situación no se daba en la costa, sino en la sierra. Muy bien. Entonces no eran gamonales, no eran propietarios. Vamos con el segundo bloque, por favor, les pido que pongan sus claves. Les pido que pongan sus claves, chicos. Bien, a ver, rápidamente para seguir avanzando. Claro que sí. Bien. Ya, a ver, chicos. A ver, un ratito lo voy a volver a poner esto. Y ahorita lo voy a poner. Ahí está. Vamos a dar las claves entonces, chicos. Vamos a dar las claves. A ver, la pregunta 9 dice, nuevos partidos políticos que aparecen en el oncenio de Augusto Leguía, obviamente se refiere al partido prista de Aya de la Torre. Bien, claro que sí. Perfecto. Sería en la 9 la clave casa, Partido Socialista
y Partido Aprista Peruano, ¿verdad? 9 casitas, 9 casitas. 10. El segundo gobierno de Augusto Leguía se caracterizó por el desplazamiento del capital británico por el norteamericano. Las inversiones llegadas de los Estados Unidos se centraron en el sector. Bueno, recuerda que las inversiones norteamericanas, incluso hoy en día, se enfocan más a la minería, ¿no? 10 besito, 10 besito. 11. En las elecciones de 1919, el candidato Augusto B. Leguía organizó un golpe de Estado contra el presidente José Pardo, alegando un supuesto fraude electoral, ¿no? Es lo que él decía. Y bueno, en verdad sí tenía grandes posibilidades de que se dé ese fraude, ¿no? Los jueces invalidaron 15.000 votos. 11 casa, 11 casa. 12. Sobre el oncenio de Augusto Leguía no es correcto. No es correcto. Dedo. No pactó con el APRA para nada. 12 dedo. ¿Cómo queda entonces la primera columna? 9 casa, 10 besito, 11 casa y 12 dedo. Repito, 9 casa, 10 besito, 11 casa y 12 dedo. La segunda columna dice, la 13, no corresponde a Víctor Aya de la Torre. Ahí la respuesta es casa, porque quien le hizo oposición a través del diario La Razón fue Mariátegui. 13 casa, 13 casa. 14, bien, dice, en 1924 fue fundado en México y en 1928 se funda el Partido Socialista por Mariátegui. 14 besito, 14 besito. 15, tras la muerte de Mariátegui, el Partido Socialista se volvió Partido Comunista. 15 besito, 15 besito. Claro. 15 besito, 15 besito. Bien. 16. Un ejemplo de la llegada de capitales estadounidenses a la economía peruana es la empresa Duncan Fox. 16 dedo. 16 dedo. Muy bien, Duncan Fox, que era una empresa textil. Entonces, la segunda columna sería 13 casa, 14 beso, 15 beso y 16 dedo. Repito, 13 casa, 14 beso, 15 beso y 16 dedo. Muy bien, avanzamos entonces. Muy bien, Jericó me escribe en el chat. Dice, profe, al apoyar a las Fuerzas Armadas, el gobierno de Leguía, ¿eso quiere decir que todos los militares están en contra de la oligarquía? No, no todos, no todos, no todos. Un sector nada más, un sector está en contra de la oligarquía, un sector, ¿no? El ejército peruano siempre no es como se dice, ¿no? Todos los militares piensan igual, no. Algunos militares serán a favor de la oligarquía, otros no tanto, ¿no? Además recuerda que quien lo ayuda, ¿no?, a Leguía a tener influencia sobre el ejército es Andrés Avelino Cáceres, que era todo un referente, ¿no? Entonces, Cáceres es el personaje que le permite a Leguía tener, como te digo, ¿no?, esa influencia, si es que se puede decir, sobre el ejército, ¿no? Claro. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el aspecto social. El aspecto social, donde se celebra a lo grande el centenario de la independencia. Muy bien, este cuadro, titulado Saludo al presidente, del pintor Daniel Hernández, justamente grafica eso, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Ah, Jericó me dice, profe, indicar en la 16 a qué gobierno perteneció cada empresa. Bueno, las 3 primeras son de la República Aristocrática, porque son británicas. Y la única que es norteamericana, la Duncan Fox, es la que llega durante el oncenio. Así lo podremos indicar. De las 3 primeras, de la 16, las 3 primeras son británicas, llegan durante la República Aristocrática, y la última, Duncan Fox, llega durante el oncenio, que es la única norteamericana, y por eso es la clave, en la 16. Bien, vamos a ver entonces, se celebró a lo grande el centenario de la independencia. ¿Qué diferencia, no?, con lo que ha pasado este año con el bicentenario, que, bueno, en realidad ha sido un poco, no sé, un poco difícil, ¿no?, el bicentenario, bueno, en parte también por lo de la pandemia, ¿no?, y la crisis. Bueno, el centenario sí fue a lo grande.
porque Leguía, por ejemplo, moderniza Lima. Leguía hace un montón de obras en Lima. Ahora, recordemos que Lima era básicamente en esos años el centro de Lima, ¿no? Entonces, y Leguía hizo bastantes obras en Lima, o sea, lo que viene a ser ahora el centro de Lima, ¿no? Por ejemplo, construyó una gran red de agua y desagüe, muy bien, claro que sí. Pavimentó las calles de Lima, por supuesto, pavimentó las calles de Lima, e hizo bastantes obras para celebrar a lo grande el bicentenario. Acá está, perdón, el centenario, estoy hablando. Por ejemplo, construyó la Plaza San Martín, el Parque de la Reserva, que hoy es el Parque de las Aguas, el Hospital Loaiza. Todas estas son obras de Leguía para el oncenio. Muy bien. Pavimentó, por ejemplo, la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Brasil, la avenida Arequipa, muy bien, el Hospital del Niño, la avenida Argentina, la avenida Venezuela, todas esas son obras de Leguía. Perfecto. Jerico me dice, profe, Leguía era casi como un alcalde de Lima. Sí, es cierto, porque muchas de las obras que hizo en Lima quedaron, hasta ahora nosotros las observamos. Como les digo, Leguía mandó pavimentar pista y vereda las principales calles de Lima y estas obras que les he mencionado. Y a estas obras de Leguía se le agregan los regalos que los diferentes países nos hicieron por el centenario, porque Leguía tuvo la inteligencia, hay que reconocerlo, de coordinar acciones con otros países para que se puedan dar estos, entre comillas, regalos. Por ejemplo, Francia construyó una plaza que actualmente tiene ese nombre, Plaza Francia, en el centro de Lima, por la avenida Wilson. La Torre del Reloj, que fue un regalo de Alemania. El Estadio Nacional, que fue un regalo de los británicos. Incluso ahí lo vemos a Leguía, ¿no? Jugando su pelotita al caballerito. Ahí está. Es más, se hizo el primer clásico. Se jugó el primer clásico durante el oncenio en el Estadio Nacional, ¿no? Y muy importante, ¿eh? Muy importante. Mi tocayo Ernesto me dice, profe, Leguía dejó endeudado al Estado. Es que recuerda que Leguía recibía préstamos de Estados Unidos, claro que sí, y la economía estaba creciendo. La economía liberal, Leguía lo continuó. Entonces sí, el Perú tenía dinero y se pudo hacer todas estas obras. Pero faltan más regalos. España nos regala un arco morisco, los italianos un museo de arte, Bélgica el estatua del estibador que está en la primera cuadra de la avenida Arequipa. Con todas estas obras y obras realmente el centenario fue muy bonito, muy, muy bonito, con fiestas, y la gente lo recordó mucho. Más regalos, los chinos, una pileta de agua que está en el Parque de la Exposición, Ecuador nos regala un monumento a Sucre, Japón la Plaza Manco Cápac, Estados Unidos el Parque Washington y el monumento de los tres desnudos que está en la avenida Arequipa y que hasta hoy en día tienen vigencia. Muy bien, muy interesante en verdad. Luego también debemos indicar que Leguía tiene una política indigenista, pero más para ganar popularidad. Por ejemplo, creó la Dirección de Asuntos Indígenas, el Patronato de la Raza Indígena, estableció el Día del Indio y la Constitución del 20 que reconocía legalmente las comunidades nativas, ¿no? Hay bastantes obras, pero es un indigenismo, bueno, y en general, ¿no? El indigenismo es una conducta paternalista, ¿no? En donde se considera al indígena una persona desvalida, un pobrecito, al cual hay que ayudar, ¿no? Entonces, muchas veces esa actitud no es buena, esa actitud muchas veces no es la correcta, pero Leguía aprovecha el indigenismo para sumar popularidad. También indicar, bueno, acá vemos, por ejemplo, al fotógrafo Martín Chambi, con el llamado Gigante de Paruro, y donde vemos la pobreza y abandono en que vivían los indígenas, que era la mayoría de la población y que estaban en la Sierra Sur, recordemos. Muy bien, ahora, llega una misión española que va a formar la Guardia Civil, que hoy es la Policía Nacional, la ley contra la vagancia, ¿no? Qué curioso. Todos aquellos muchachos que no estudien, que no trabajen, que no tengan domicilio fijo, eran catalogados de vagos y eran llevados a hacer trabajos forzados. ¿Dónde? Y lo vemos acá abajito, en la ley de conscripción vial. Esta ley de conscripción vial obligaba a todos los peruanos, varones, a trabajar 2 semanas al año haciendo carreteras.
2 semanas al año haciendo carreteras. Pero si tú no querías ir a trabajar, ¿no? A ensuciarte, entonces tú dabas un dinero, que no era mucho, y justamente el Estado con ese dinero que tú dabas le pagaba un peón o al vago que ha sido captado para que haga la carretera que a ti te correspondía. O sea, la carretera de todas maneras se hacía. Y fue un éxito la ley de conscripción vial porque se hicieron muchas carreteras en el Perú. Lástima que en algunos sitios de la sierra se utilizara la ley de conscripción para hacerlos trabajar de más a los indígenas, porque en la costa todo el mundo pagaba. En la costa todo el mundo pagaba, ¿no? Listo, y se contrataban a los peones que hacían la carretera. Pero en la sierra, como la gente era pobre, ellos sí tenían que ir a trabajar personalmente. Pero a veces los engañaban, que no eran 2 semanas, eran 3 semanas, etcétera, y abusaban de los indígenas. Por eso algunos le llamaron a la conscripción vial mita republicana. Algunos le llamaron así. Y como dice, profe, es casi como lo que está haciendo el presidente Castillo con el servicio militar obligatorio para los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Algo similar. Sí, algo similar. Muy bien, algo similar. Pero ojo que la situación ha cambiado, ¿no? O sea, no se pueden utilizar medidas de inicio del siglo XX, ahora en el siglo XXI. Ya la situación ha cambiado, ¿no? Antes, recuerda también que el gobierno de Leguía era medio autoritario, ¿no? Para imponer una ley de esta naturaleza, la ley de conscripción. Ahora yo no sé si se podrá hacer eso, ¿no? Y si todos los jóvenes acepten, ¿no? Ir al servicio militar obligatorio, ¿no? No sé si hoy en día se podrá hacer eso con tantas leyes que defienden las libertades de la persona. Se supone, ¿no? A menos que estemos ante un régimen autoritario como lo era Leguía. Bueno, si es así, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Luego, Leguía resuelve el problema de Tacna y Arica, la cuestión del Pacífico. ¿Cómo? Que Leguía consigue el apoyo de los Estados Unidos. El Perú siempre buscaba el apoyo norteamericano para resolver este problema y finalmente se dio. Pero Estados Unidos le condiciona a Leguía el apoyo. Estados Unidos le pide a Leguía que primero ponga la frontera con Colombia, que Perú ponga la frontera con Colombia, permitiéndole a Colombia una salida soberana al río Amazonas. Sí, Estados Unidos quería de una u otra manera compensar a Colombia por la pérdida de Panamá para la construcción del canal de Panamá. Entonces, Estados Unidos le indicó pues a Leguía, no, mira, fija la frontera de Perú con Colombia, permite a la Colombia una salida soberana al Amazonas. Si Perú hacía eso, Estados Unidos nos apoyaba decisivamente con lo de Tacna y Arica. Leguía aceptó y se firma este famoso tratado Salomón-Lozano. El tratado Salomón-Lozano donde sí, el Perú le permite, como vemos acá, una salida soberana a Colombia, al río Amazonas. Esto fue muy polémico porque en esta zona que cedimos había poblaciones peruanas. La más importante, la comunidad de Leticia, con 10.000 peruanos que fueron entregados a Colombia, ¿no? 10.000 peruanos que fueron entregados a Colombia. Y imagínense, ¿no? 10.000 peruanos en ese pueblo de Leticia, que hoy día eran peruanos y mañana ya eran colombianos, porque los han entregado, ¿no? Imagínense, olvídense el himno nacional, ahora vallenato, cumbia para todo el mundo. Fue hasta algo escandaloso, pero así fue. Se firma entonces el Tratado Salomón-Lozano, se le concede su salida soberana a Colombia al río Amazonas, se le cede el trapecio amazónico. Lo curioso es que nosotros cedíamos todo esto a Colombia y a cambio Colombia nos daba este triangulito chiquitito, el llamado Triángulo de Sucumbíos. Bueno, se pone entonces la frontera con Colombia, el Tratado Salomón-Lozano. Este Tratado Salomón-Lozano definitivamente muy polémico, porque como te digo, entregábamos hasta pueblos peruanos a Colombia. Estuvo en secreto el Tratado Salomón-Lozano 5 años, porque hasta el mismo Leguía tenía temor de que sea rechazado. Pero bueno, nosotros cumplimos nuestra parte. Frontera con Colombia, permitiéndole a Colombia una salida soberana al río Amazonas. Vamos a ver, ¿Estados Unidos nos apoya o no nos apoya? Vemos por acá las ambiciones ecuatorianas sobre nuestra selva. Lastimosamente Ecuador también tenía ambiciones sobre nosotros. Pero vamos entonces ahora sí con lo de Tacna y Arica. Estados Unidos
y lo vamos a ver acá en la siguiente diapositiva, este presidente norteamericano, Calvin Coolidge, le ordena a Chile devolvernos Tarata. El presidente norteamericano Coolidge le ordena a Chile devolvernos Tarata. Y así fue. Como vemos acá, Chile nos devuelve Tarata, que está en la parte norte de Tacna. Chile nos devuelve Tarata. Muy bien. O sea, Chile obedecía a Estados Unidos. Porque el presidente Coolidge le dice, Chile devuelve Tarata al Perú. Recuperamos Tarata. A continuación, Estados Unidos manda la misión Pershing. La misión Pershing debía realizar el plebiscito en Tacna y Arica, ¿no? Esa consulta popular. Y cuando la misión Pershing ya tenía todo listo para hacer el plebiscito, ni Chile ni Perú quieren que se haga el plebiscito. Bueno, Chile nunca quiso que se haga el plebiscito. Llamó la atención que el Perú tampoco quiere hacer el plebiscito. ¿Por qué? Mira cuánto tiempo había pasado del término de la guerra, más de 40 años. Recuerda lo que fue la chilenización, que los chilenos votaban a los peruanos de Tacna y Arica y los reemplazaban por gente chilena. Ya para ese momento que se iba a hacer el plebiscito, había un montón de gente chilena en Tacna y Arica. Ni Perú ni Chile estaban convencidos de poder ganar ese plebiscito. Entonces, por miedo a perder el plebiscito, ni Chile ni el Perú finalmente quieren hacer el plebiscito. No se hace el plebiscito. De pura cólera, el secretario de Estado norteamericano, ahí está, de pura cólera, como Perú y Chile no se ponen de acuerdo, no quieren hacer el plebiscito, el secretario de Estado norteamericano, que lo vemos acá, Frank Kellogg, propone, ya que Perú y Chile no se ponen de acuerdo, Frank Kellogg propone que Tacna y Arica sean de Bolivia. Como Perú y Chile no se ponen de acuerdo, Tacna y Arica para Bolivia. Ante esa amenaza prácticamente, Perú y Chile de inmediato se ponen de acuerdo. Para Bolivia, nada, fuera. Y se va a firmar el tratado Rada-Figueroa o Tratado de Lima con Chile. Con este tratado ya se arregla la situación. Tacna regresa al Perú. Tacna se reincorpora al Perú. Y Arica queda definitivamente en manos de Chile. Bien. Profe, perdimos Arica. Lastimosamente, sí. Conseguimos servidumbres en Arica. En Chile nos construyó un muelle en Arica. Justamente vemos acá la imagen. Este es el muelle que el Perú hasta ahora tiene en Arica, construido por los chilenos. Muy bien, Chile nos pagó $6 millones y Chile pidió que conste en este tratado Rada-Figueroa el famoso protocolo doble candado. El protocolo doble candado, ¿no? Que ahorita te voy a explicar. Mira, Chile nos devuelve Tacna no porque quiera. Si Chile hubiera querido devolvernos Tacna, lo hubiera hecho muchos años antes. Y si no, entonces, ¿por qué la estaba chilenizando? No nos quería devolver Tacna. Sin embargo, lo hace. Chile finalmente nos devuelve Tacna. ¿Quién obligó a Chile a devolvernos Tacna? ¿Quién obligó a Chile a devolvernos Tacna? Los Estados Unidos, así como lo obligó a devolvernos Tarata. Entonces, al final, el quedar bien con Estados Unidos sí funcionó, porque a través de Estados Unidos primero habíamos recuperado Tarata años antes y ahora en el Tratado Rada-Figueroa estamos recuperando Tacna. Muy bien. Los chilenos no les gustó para nada esto, pero tuvieron que aceptarlo. Muy bien. Entonces, para los chilenos quedó que Perú gana en mesa lo que perdió en cancha. Claro, los chilenos sentían Perú gana en la diplomacia lo que perdió en la guerra. En fin. ¿Qué es el protocolo del doble candado que pidió Chile que conste en este tratado Rada-Figueroa, Tratado de Lima? El protocolo doble candado dice lo siguiente, porque hasta ahora está vigente. Mira, el protocolo doble candado dice, si alguna vez Perú quiere ceder Tacna o parte de Tacna a algún país, tiene que preguntarle a Chile. Y si alguna vez Chile quiere ceder Arica o parte de Arica a algún país, le tiene que preguntar al Perú. Te repito lo que es el protocolo doble candado. Si alguna vez el Perú quiere ceder Tacna o parte de Tacna, le tiene que pedir permiso a Chile. Si alguna vez Chile quiere ceder Arica o parte de Arica a algún otro país, le tiene que pedir permiso al Perú. Ese es el protocolo doble candado, como que amarra la situación de Tacna y Arica, ¿no? Profe, ¿por qué Chile pidió ese protocolo doble candado? Para dificultarle aún más su posible salida al mar a Bolivia. Esa es la finalidad del protocolo doble candado. Muy bien.
Y vamos ahora, bueno, ahí está más al detalle en lo que es el Tratado Rada Figueroa, Tratado de Lima. Acá abajito está el protocolo complementario doble candado que te digo. Perú y Chile no podrán ceder sin previo acuerdo entre ellos, Tacna y Arica, parte de ellas, a un tercero. Así es. Muy bien. Y bueno, termina el oncenio mal, porque viene una crisis económica tremenda. Nadie esperaba la crisis de Wall Street, el crack, la caída de la bolsa de valores de New York. Estados Unidos se queda sin dinero. El primer efecto es que Estados Unidos deja de comprar nuestros productos. Recuerda que ya era nuestro principal socio comercial. Estados Unidos deja de comprar nuestros productos, bajan nuestras exportaciones y se viene la crisis. Leguía hace un cambio de moneda, la libra por el sol, no le valió nada, y en medio de la crisis se le viene el golpe de Estado de este teniente coronel Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, por ejemplo, él apoyaba a la oligarquía. La oligarquía civilista, los gamonales financiaron el golpe de Estado de Sánchez Cerro para volver al poder. Claro, desde Arequipa, Sánchez Cerro da el golpe de Estado a Leguía. Muy bien, y ya con Sánchez Cerro en el poder, será el tercer militarismo. Muy bien, vamos entonces a resolver, ese es el esquema final del oncenio. Vamos a resolver las preguntas, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. Pon tus claves, muchachos, pon tus claves. Pon tus claves. A ver, pregunta 17, que vamos a contestar ahí. Perfecto. Claro que sí. Ahí está. Entonces vamos a ver esto. A ver, dice la 17. No corresponde al Tratado Rada Figueroa, Tratado de Lima. Ahí la respuesta es beso, porque Tarata ya se había reintegrado al Perú años antes, por orden de los Estados Unidos. 17 beso. 17 beso. 18. La Gran Depresión de 1929 afectó el régimen de Leguía Casa, ¿verdad? Disminuyendo el ingreso de capitales norteamericanos. Estados Unidos deja de comprar nuestros productos porque está empobrecido, bajan nuestras exportaciones. 18 casa. 18 casa. 19. No corresponde al oncenio de Leguía. No corresponde al oncenio. Casa, la Plaza 2 de Mayo. Porque la Plaza 2 de Mayo es anterior. La Plaza 2 de Mayo es del siglo XIX, ¿no? La Plaza 2 de Mayo es del siglo XIX. 19 casa. 19 casa. 20. Tratado internacional que se firmó durante el oncenio de Leguía. Salomón Lozano, la frontera con Colombia. 20 dedos. 20 dedos. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, 17 beso, 18 casa, 19 casa y 20 dedo. Bien, así es, te repito, 17 beso, 18 casa, 19 casa, 20 dedo. Vamos con la segunda columna. La segunda columna dice la 21. Con la firma del Tratado Rada Figueroa, Perú puso fin a sus problemas limítrofes con Chile, ¿no? Tratado Rada Figueroa o Tratado de Lima es con Chile. Recuperamos Tacna. 21 casa. 21 casa. 22. El levantamiento del comandante Luis Sánchez Cerro contra el gobierno del presidente Leguía se inició en la ciudad de Arequipa, ¿no? Sánchez Cerro, apoyo de la oligarquía civilista desde Arequipa, inicia su golpe de Estado. 22 dedos. 22 dedos. 23. La política exterior del oncenio de Leguía significó solucionar la cuestión del Pacífico, ¿no? Recuperar Tacna, bueno, Arica se pierde, aunque logramos servidumbre, ¿no? Un muelle en Arica. 23 casas, 23 casas. 24. La caída del desgastado régimen leguista fue acelerado por CAS, la bancarrota fiscal, el crack del 29, la crisis de Wall Street. 24 casas, 24 casas. ¿Cómo queda la segunda columna entonces? 21 casas, 22 dedos, 23 casas, 24 casa. Repito, 21 casa, 22 dedos, 23 casa, 24 casa. Vamos con el segundo bloque. A ver, dice la 25. No corresponde a la política internacional del oncenio de Augusto Leguía. No corresponde, dice. Dedo,
porque el Tratado Velar de Río Branco con Brasil es del primer gobierno de Leguía. Sí corresponde a Leguía, pero a su primer gobierno. 25 dedos. 25 dedos. 26. Con respecto a la ley, dice con respecto a la ley de conscripción vial se puede afirmar. A ver, dice la 26. Beso es la columna del desarrollo vial del onceño. Sí, se hicieron muchas carreteras, muchísimas carreteras se hicieron. 26 Beso. 27. Lo incorrecto sobre el indigenismo del onceño de Augusto Leguía. Lo incorrecto. Ahí la respuesta es, vamos a ver, dedo, porque el patronato de la raza indígena fue presidida por el arzobispo de Lima, no por el presidente, por el arzobispo de Lima. 27, dedo. 27, dedo. 28, no corresponde al onceño de Augusto Leguía. Casa, porque la ley de las 8 horas a nivel nacional es del segundo gobierno de José Pardo. 28, casa. ¿Cómo queda la primera columna entonces? 25, dedo. 26, beso. 27, dedo. Y 28, casa. Repito, 25, dedo. 26, beso. 27, dedo. Y 28, casa. Vamos con la segunda columna. En la segunda columna dice la 29, ¿eh? La posición pseudo-indigenista que tomó Augusto Leguía lo hizo con el objetivo de, obviamente, de ganar apoyo popular, ¿no? De ganar apoyo popular. Por supuesto, ¿no? Entonces, claro, 29 besitos. 29 besitos. 30. El Perú cede el trapecio amazónico, incluyendo la comunidad de Leticia. Se brinda a Colombia la salida soberana al río Amazonas con el Tratado Salomón Lozano, ¿no? Recontra polémico el Tratado Salomón Lozano. 30 dedo. 30 dedo. 31. No corresponde a la política internacional del onceño. Dice, no, no corresponde. A ver, vamos a ver acá. Dedo, porque la frontera con Bolivia ya estaba dada desde la República Aristocrática, ¿no? Desde el primer gobierno de Leguía, pero eso es en la República Aristocrática. El tratado Polo Sánchez Bustamante, ¿no? Poner la frontera con Bolivia. 31 dedo. 31 dedo. Y 32. Con la ley de puntos suspensivos, el gobierno de Augusto Leguía pudo ahorrar enormes sumas de dinero en la construcción de carreteras. Ah, con la ley de conscripción vial. Con la ley de conscripción vial, por supuesto, que obligaba a todos los peruanos varones, ¿no? Ir a trabajar a partir de los 20 años, ¿ah? Ir a trabajar 2 semanas al año haciendo carretera. 32 casas. 32 casas. Entonces, ¿cómo queda la segunda columna? 29 beso, 30 dedo, 31 dedo también y 32 casa. Repito, 29 beso, 30 dedo, 31 dedo y 32 casa. Así es. Muy bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Perfecto. Siempre les pido que repasen la teoría que hay en el Classroom. Ahí hay más preguntas. Cualquier duda, ustedes saben que pueden hacerme por el Classroom o por el chat. No hay ningún problema. Siempre, hasta ahora, ¿no? Dispuesto para resolver sus dudas. Listo, muchachos. Nos vemos. Cuídense bastante. Nos vemos. Cuídense bastante.